Bienvenidos al canal. Suscríbanse y denle like para que pueda publicar más videos como este. El camino del hombre que se levantó. Una historia para el que desea reencontrarse con Dios. En los días en que las plazas estaban llenas de ruido y los hombres caminaban con prisa sin saber a dónde iban, vivía un hombre llamado Jonás de Kelem. No era profeta ni sacerdote, tampoco un sabio reconocido. Era simplemente un hombre común, cargado de cansancio, silencios y errores que llevaba como piedras en su pecho. Pero el corazón humano, aunque herido, tiene memoria. Y un día, el alma de Jonás despertó. Jonás trabajaba como constructor en la ciudad de Kelem, una urbe levantada entre colinas, con calles estrechas y casas de piedras doradas. Su vida era simple. Despertaba antes del amanecer, cargaba ladrillos, levantaba muros, regresaba a casa y dormía. No hablaba mucho, no sonreía mucho, vivía, pero no vivía realmente. Durante años había ignorado a Dios. No por odio, sino por indiferencia. En algún momento de la juventud, cuando su padre murió en un accidente, Jonás decidió cerrarse. Pensó que así no volvería a sentir dolor. Pero quien cierra la puerta al dolor también la cierra al amor. Aquel día, mientras colocaba una pesada viga en una obra, Jonás sintió de repente un vacío inmenso dentro del pecho. No era físico, era un vacío existencial, como si su espíritu hubiera quedado hueco. Apoyó las manos en el muro recién levantado y respiró hondo. «¿Qué me sucede?», susurró, pero lo que le sucedía no era enfermedad. Era sed, sed de sentido, sed de Dios. Cuando un hombre está vacío, las sombras lo encuentran. Y así ocurrió. Jonás comenzó a enfadarse sin motivo. Discutía con compañeros, rompía herramientas por rabia, bebía más de lo que debía. Sus noches eran largas e inquietas, sus días, pesados y sin esperanza. Se odiaba por perder el control, pero no sabía cómo detenerse. Una noche, durante una tormenta, tuvo una discusión violenta con su propio hermano, Aarón. Palabras hirientes volaron como flechas. Jonás dijo cosas que no podía retirar. Aarón le respondió con otras que dolieron aún más. La discusión terminó con Jonás golpeando la mesa y saliendo bajo la lluvia. Corrió por las calles mojadas hasta detenerse junto a un viejo pozo abandonado fuera de la ciudad. Exhausto, cayó de rodillas. «No puedo más», gritó al cielo. «No soy bueno. No soy fuerte. No tengo nada». La lluvia golpeaba su rostro. Todo su interior estaba roto. «Dios», susurró sin fuerza. «Si existes, si aún me escuchas. Ayúdame». No oyó respuesta, solo el viento, pero ese viento era el principio. A la mañana siguiente, Jonás despertó con el cuerpo helado, apoyado contra una roca. Se levantó tambaleando y emprendió el camino de regreso a la ciudad. Pero antes de llegar, vio a un anciano sentado bajo un olivo junto al sendero. Era un hombre de barba plateada, rostro sereno, ojos profundos y vestiduras simples. Parecía esperar a alguien. Cuando Jonás pasó cerca, el anciano habló. «Hijo, ¿por qué llevas tanto peso en los hombros?». Jonás se detuvo. «No llevo nada», respondió, confundido. El anciano sonrió. «Llevas demasiado. Culpa, ira, cansancio y miedo». Jonás sintió que el corazón se le detenía. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy un viajero», respondió el hombre. «Y he visto ese peso en muchos. El peso del que se ha perdido. El peso del que ha olvidado a Dios». Jonás bajó la mirada. «No sé volver», dijo con voz quebrada. El anciano colocó su mano sobre su hombro. «Nadie sabe, pero se aprende caminando». Y añadió, «Regresar a Dios no es un salto, sino un paso, y luego otro». Jonás sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. «¿Puedes enseñarme?», preguntó. «No yo», respondió el anciano. «Pero te mostraré cómo escuchar a aquel que sí puede». Durante los días siguientes, Jonás regresó al olivo cada tarde después del trabajo. El anciano, que dijo llamarse Melec, le enseñó la primera disciplina. El silencio. «Tu alma está llena de ruido», le explicó. «Y Dios habla bajo. Si quieres oírlo, debes callar». Bajo el olivo, Jonás aprendió a respirar, a observar, a no huir de sí mismo. Al principio fue insoportable. Cuando el ruido exterior se acalló, oyó el ruido interior. Temores, culpas, heridas que nunca había enfrentado. «No quiero sentir esto», decía. Melec asentía. El hombre fuerte no es el que evita el dolor, sino el que lo atraviesa sin huir. La disciplina estoica enseña a resistir, la fe, a confiar. Juntas te sanarán. Cada día, el silencio lo moldeaba. Cada día,
Jonás se volvía un poco más profundo. Y Dios, lentamente, comenzó a hacerse audible. Una tarde, durante una de sus prácticas de silencio, Jonás recordó algo que había olvidado durante años. Una oración que su madre recitaba cuando él era niño. La lámpara del Señor ilumina el espíritu del hombre. Recordarla lo quebró. Lloró bajo el olivo mientras Melec observaba en silencio. ¿Por qué lloró?, preguntó Jonás, avergonzado. Porque tu alma recuerda lo que tu mente había olvidado, respondió el anciano. Lloras porque estás volviendo a casa. Jonás sintió una presencia suave alrededor. No era Melec, no era el viento, era Dios, llamándolo desde adentro. No con fuerza, sino con ternura. Pero el camino del regreso siempre pasa por sombras. Una mañana, Jonás despertó con un profundo sentimiento de vacío. No podía orar, no podía concentrarse. Todo lo aprendido parecía haberse desvanecido. Durante días, se sintió desconectado de Dios, de sí mismo y de todo lo que había avanzado. Furia, dudas y tristeza se acumulaban en su interior. ¿Por qué Dios me abandona ahora que intento volver?, preguntó a Melec. El anciano respondió con calma. Dios no te abandona, solo calla para que aprendas a caminar por fe y no por emociones. Lo que sientes no define lo que es. Esta es la noche oscura del alma. Cuando Dios parece lejos, pero está más cerca que nunca. Jonás cerró los ojos. No puedo solo, nadie puede, dijo Melec. Por eso él te sostiene. En ese período, Jonás comenzó a enfrentar sus propios demonios: orgullo, ira, tristeza, miedo, vergüenza. Melec lo guiaba, pero no intervenía. Es tu batalla, le decía. Pero no estás solo. Jonás aprendió una verdad estoica fundamental. El hombre no controla lo que sucede, pero controla su respuesta. Y una verdad espiritual aún mayor. El hombre no puede cambiar su corazón, pero Dios sí puede. Comenzó a perdonarse, a perdonar a otros, a reconocer su vulnerabilidad. A veces caía, a veces retrocedía, pero siempre volvía a levantarse. Y cada vez que se levantaba, Dios lo fortalecía. Una tarde, mientras oraba solo en la colina, Jonás sintió una luz interior que no venía del sol. No vio ángeles, no oyó truenos, pero su alma se llenó de una paz tan profunda que cayó de rodillas. Aquí estoy, susurró, no tengo nada que ofrecer. Solo mi cansancio, mis fracasos, mis lágrimas. Y en el silencio, una voz interior. No audible, pero real, le respondió. Tú eres mío. Jonás lloró como un niño. La presencia de Dios lo envolvía como un manto cálido. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando se levantó, sabía que algo había sido restaurado dentro de él. Ya no era el mismo hombre que había caído bajo la lluvia aquella noche. Había sido tocado por Dios. Y cuando Dios toca un corazón, ese corazón cambia para siempre. El Espíritu empujó a Jonás hacia la reconciliación. Debía enfrentar el daño causado. Volvió a su casa y encontró a Aarón trabajando en el taller familiar. Hermano, dijo Jonás con la voz temblorosa, vine a pedirte perdón. Por las palabras, por la rabia, por todo. Aarón lo miró en silencio. Finalmente, dejó caer las herramientas y lo abrazó. Yo también lo siento, respondió. Jonás sintió como un peso enorme caía de sus hombros. La reconciliación lo liberó más que cualquier enseñanza. Un día, Melec sonrió y dijo, ya no necesitas venir al olivo, Jonás. ¿Por qué?, preguntó él con tristeza. Porque el olivo estaba dentro de ti. Yo solo te ayudé a descubrirlo. Ahora ve y ayuda a otros a levantarse. Jonás tragó saliva. ¿Es esa mi misión? Melec asintió. Dios te levantó para que levantes a otros. El que vuelve a Dios no vuelve solo. Vuelve con otros en su camino. Aquellas palabras serían su destino. Pasaron los años. Jonás se convirtió en un hombre transformado. Sereno, fuerte, compasivo. Los jóvenes lo buscaban para pedir consejo. Los ancianos lo escuchaban. Los desesperados encontraban paz en su presencia. No porque fuera perfecto, sino porque sabía lo que era caer y levantarse. En su mirada había luz. En sus palabras, verdad. En su corazón, Dios. En la última etapa de su vida, Jonás caminó una vez más hacia el olivo donde todo había comenzado. Allí encontró, como si jamás se hubiera ido, al anciano Melec, sentado en silencio. ¿Estás listo para la última enseñanza?, preguntó el anciano. Jonás asintió. Melec dijo, todo hombre que vuelve a Dios aprende 3 cosas. Que Dios siempre estuvo cerca, incluso cuando parecía lejos. Que la mayor batalla del hombre es consigo mismo. Que la verdadera fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez con él. Jonás cerró los ojos. Lo había vivido todo. Cuando volvió a abrirlos,
El anciano ya no estaba. Pero Jonás sabía que había cumplido su propósito. Jonás murió en paz, rodeado de discípulos y seres queridos. En su mesa de trabajo encontraron un pequeño pergamino con sus últimas palabras. No temas volver a Dios. Él no te pide perfección, sino sinceridad. Él no te castiga por caer, sino que te levanta con amor. El camino del regreso no es fácil, pero es el único que llena el alma. Si yo volví, tú también puedes. Y así terminó la historia del hombre que cayó y se levantó en Dios. Gracias por estar aquí, síguenos y dale a me gusta para ayudarnos a publicar más vídeos como este. Que la paz de Cristo esté con ustedes.